Con su permiso, presidente. Adelante, diputado. Este quinto año del desgobierno de Felipe Calderón es uno más en la larga cadena que tiene a nuestro país sumido en la desigualdad, sumido en la pobreza, en la falta de oportunidades, en pueblos desangrándose, en la población, porque nuestro país no ha podido generar las condiciones de oportunidad y de desarrollo que se requieren. Se cumplen ahora 29 años de neoliberalismo en México. A partir de 1982 se dio un giro de 180 grados en el modelo económico. Bajo el principio de que el mercado lo puede todo, el Estado se convirtió en el vigía que garantiza y cuida los intereses de los grandes potentados, que llevó a muchos a festinar el fin de la historia y el reino de los mercados eficientes y autorregulados. Año con año, sexenio con sexenio, los gobiernos del PRI primero, con Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, y después los del PAN, de Vicente Fox y ahora de Felipe Calderón, se han dedicado a llevar a cabo el proceso de desmantelamiento del estado de bienestar formado después durante la primera parte del siglo XX. En estos 29 años, una minoría de potentados rapaces se beneficiaron de las privatizaciones y se apoderaron de las instituciones públicas, de los bienes nacionales y de las riquezas del país. A precio de ganga se vendieron, entre comillas, los bancos, los aeropuertos, los ferrocarriles, los teléfonos, los puertos, las carreteras, las televisoras, la radio, el sector eléctrico, la siderurgia, los ingenios, las líneas aéreas y una parte de Pemex. Carlos Salinas creó a la actual oligarquía, a quienes son los que verdaderamente gobiernan en nuestro país. De la noche a la mañana, en estos 30 años, empezaron a aparecer los nombres de mexicanos en las listas de Forbes como los hombres más ricos del mundo. ¿Y cómo no se puede ser un supermillonario si desde el gobierno se puso a disposición de ellos el patrimonio nacional, la riqueza de todos nosotros? El país es propiedad de ellos, las principales empresas es propiedad de estos personajes, de Carlos Slim, de Emilio Azcárraga, de Roberto Hernández, que le regalaron Banamex después de haber sido saneado por el Fobaproa, y en el colmo del cinismo ni siquiera pagó 1.300 millones de impuestos que tenía que haber pagado por la venta de Banamex. Y claro, pues así se puede ser el hombre más rico del mundo, de los más ricos del mundo, si se les regalan las empresas. Ahí en esa lista está también Ricardo Salinas Pliego, el segundo hombre más rico del país, Alberto Balleres, Germán Larrea, que se le regaló la minería, el oro, la plata, el cobre, y que es el responsable de las tragedias de los mineros de Pasta de Conchos, y que no ha dado la cara ni se le ha fincado un juicio penal por esa situación. En esa misma lista está Gastón Azcárraga, que se le saneó Mexicana de Aviación, se le vendió a precio de ganga y luego terminó quebrantándola para perjudicar a los trabajadores de la industria aérea en nuestro país. En esa misma lista está Jerónimo Arango,
Roberto González, mejor conocido como el Maseco, Claudio X González, Alfredo Harp Gelú, Lorenzo Zambrano, el de Cemex, Carlos Peralta, Dionisio Garza y José Antonio Fernández. Estos 16 personajes concentran el 80% de la riqueza nacional. Y para que se pueda tener al hombre más rico del mundo, solamente se puede explicar si del otro lado de la balanza tenemos una población, un pueblo empobrecido, un pueblo en la miseria. 60 millones de mexicanos viven en la total pobreza y en la desesperanza. El neoliberalismo imperante ha profundizado las desigualdades sociales. Las fortunas y su poder han sido amasados con la pobreza y el desempleo de la mayoría. Desde el Congreso, el PRI y el PAN han reformado el marco legal para permitir esta transformación de saqueo económico. En estos 29 años, paso a paso, el PRI y el PAN han llevado a cabo las reformas estructurales que les exige la oligarquía para legalizar el asalto a la nación. Se reformó el artículo 27 constitucional que privatizó al campo mexicano. Se reformó el artículo 3 constitucional que permite la participación del sector privado en la educación. Se reformó el artículo 30 que en un Estado laico legaliza la participación de las iglesias en la vida pública. Pero no solamente se han reformado leyes constitucionales, artículos constitucionales, sino también leyes secundarias y reglamentos para permitir este saqueo, como la ley de Pemex que permiten estos contratos incentivados, o en todo caso este ejemplo de los casinos, donde en los tiempos de Santiago Krill, a través de un reglamento menor, que es en realidad una ley, un reglamento para lavar dinero, se otorgaron casinos para legalizar la actividad del crimen organizado. El PRI de antes y el PAN de ahora son lo mismo. Han representado y defendido los mismos intereses en estos 30 años, los intereses de la oligarquía. Después de 29 años de neoliberalismo, de saqueo y corrupción, ¿por qué nos tenemos que sorprender de que nos haya crecido la violencia y la inseguridad? Después de 29 años sin empleos, con salarios de hambre para la mayoría de los trabajadores, de abandono a la política educativa, ¿por qué sorprenderse que nuestros jóvenes se involucren cada día más en actos delictivos? Con el actual modelo económico, la mayoría de nuestros jóvenes no tienen futuro. Felipe Calderón se ha dedicado a pagar los apoyos durante estos 5 años a quienes lo llevaron a Los Pinos. Durante su desgobierno se ha profundizado la corrupción y la impunidad. Basta ver lo que sucede en la Comisión Federal de Electricidad, lo que sucede en Pemex. Se comportan como una banda de ladrones. Para la oligarquía, el triunfo del PAN hace 10 años, hace 11 años, fue un accidente. La oligarquía hoy prepara el regreso del PRI al poder para garantizar sus negocios. Pero sería ese regreso del PRI como el regreso de Santana. Compañeras y compañeros diputados, el modelo económico está agotado. México necesita una transformación profunda y verdadera, un cambio de modelo económico, un cambio donde los que siempre han perdido ahora ganen y los que siempre han ganado modulen sus utilidades. El futuro del país no está ni en el PRI ni en el PAN. Durante estos 30 años se han encargado de cerrarle las oportunidades y el futuro a los mexicanos. El futuro del país está en esta transformación profunda, verdadera, con la participación del pueblo, con la participación de la gente. Lo mejor que nos puede presentar este quinto informe
es que ya solo queda un año más del desgobierno de Calderón y vendrán mejores tiempos para nuestro país, para nuestro pueblo. Muchas gracias, buenas tardes.